Ver para creer, como el relato bíblico de Santo Tomás. Por fin se está materializando, al menos en fase inicial, uno de los proyectos industriales anunciados en Espacio Mérida. Y es que el grupo promotor de la fábrica de cátodos para baterías de litio ha comenzado el movimiento de tierras en este polígono que lleva más de 20 años esperando albergar una macroindustria como esta. Se trata de una factoría que pretende ser la primera de este tipo en Europa. Un hecho que nos hace mantener la esperanza de que por fin sea una realidad tras la tomadura de pelo de los promotores de la azucarera. Hoy ponemos en la picota este Ver para creer. Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, en una jornada calurosa de nuevo, como ya le anunciamos al comienzo de la misma, de esta semana, en la que vamos a abordar los principales temas que vamos a tratar de actualidad, de proximidad, aquí en Televisión Extremeña y en este espacio. Hoy están con nosotros acompañándonos para opinar acerca de los asuntos que ponemos sobre esta mesa. Rafael España, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, encantado de volver después de una temporada ausente. Ausente, muy bien, por razones laborales. Vacaciones laborales, vacaciones en este caso de aquí, porque de trabajo, eso es bueno que no falte, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Eso es bueno. Fernando Molina, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches, pues deseando que esta ola de calor que hemos pasado pase un poquito y disfrutando también de la compañía de la picota y en este caso de Rafa, que como compañero de Eterna, porque hacía tiempo que no debatíamos y no coincidíamos. La semana que viene bajan las temperaturas, ¿eh? O sea que, pero un poco nada más, 2 días, ¿no? Bueno, sí, pero algo muy a estas alturas yo me no puedo un poco. Romper la jarra de agua, ¿no? Como se diga esto, ¿no? Pero bueno, en fin, no romper. Bueno, vamos a abordar nuestro guión. La principal temática comienza por nuestro tema de cabecera, y es que los promotores del proyecto de la fábrica de cátodos para baterías de litio, Yunen, han iniciado los movimientos de tierra y trabajos topográficos en la parcela reservada en el polígono industrial Espacio Mérida. Esta actuación ya fue anunciada, quiero decir, por el regidor emeritense hace unas semanas, cuando adelantó que se había concedido desde el ayuntamiento la licencia para iniciarla. Por ahora, lo que se está haciendo es desbrozar y nivelar el terreno sobre la que se asentará la construcción de esta fábrica de cátodos, en el que se prevé invertir 800 millones de euros y crear 500 puestos de trabajo directos, que la convertirían en la primera planta de este tipo de Europa. En fin, al menos con los chinos, no sé si los chinos son más confiables, ¿no? Tú que te mueves más en un entorno industrial internacional, o te has movido más que los árabes, pero en cualquier caso, aquí está. No hace mucho que se anunció este proyecto y, sin embargo, ya parece que los primeros pasos se están iniciando. Pues sí, afortunadamente. Yo creo que no debemos de perder de vista una cosa. En Extremadura hay varias enclaves, polígonos industriales grandes, polígonos industriales trabajados durante muchos años previos, que reúnen unas condiciones fantásticas y muy idóneas para el desarrollo industrial, ¿no? Acompañado además de las medidas energéticas de las plantas de energía y por tanto de la posibilidad que tenemos en Extremadura de contar con unos costes de energía más económicos para la industria, siempre y cuando recurran al autoconsumo. Pues hay una serie de condiciones las cuales deben de fomentar esa atracción o esa exposición para que las empresas foráneas, o no tienen por qué ser extranjeras, sino también nacionales, tengan unos espacios, unas ubicaciones muy favorables en Extremadura, ¿no? En el caso de Yunen, pues fantástico que hayan empezado. Lo que sí que debemos de tener claro es una cosa: de momento lo que se ha iniciado es unos desbroces, es para lo cual tienen autorización por parte del ayuntamiento, desbroces y nivelaciones del terreno. El proyecto aún no cuenta con una evaluación de impacto ambiental favorable, por tanto no tiene la DIA, por tanto no tiene licencia de obras para comenzar la obra. En este aspecto es la Junta de Extremadura quien debe emitir ese documento. Confiamos todos en que no se retrase y que sea cuanto más ágil mejor,
Pero yo desde ese punto de vista no tengo mucho optimismo en que esto sea muy ágil, dada la inoperancia actual de la Dirección General de Medio Ambiente. Conozco de varios proyectos que están paralizados desde hace mucho tiempo y lo único que pediría a la Junta de Extremadura en ese sentido es que trabajen con agilidad y cuanto antes puedan publicar esa evaluación de impacto, se presenten las alegaciones pertinentes, lo que sea menester, todos los informes sectoriales se acompañen y, por tanto, cuanto antes el Ayuntamiento esté en disposición de otorgar esa licencia de obras, que en tanto en cuanto no se haya emitido la vía del proyecto, pues no va a ser viable, ¿no? Pero yo creo que debemos congratularnos y bueno, pues esto es un comienzo, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona. Tengo la impresión de que los chinos tienen mucha prisa. No sé si así al final, tal como indicas, la Dirección General de Medio Ambiente tendrá la misma, ¿no?, en darle la urgencia que necesitan para poder comenzar la construcción. Recordemos que en Cáceres, hace menos de un mes, la promotora china decía que en un año querían que estuviese ya en producción, que me parece un plazo súper rapidísimo, ¿no? Lo siguiente. Los plazos ya son una cuestión que no entro. Ellos sabrán su planificación, cómo quieren acometer la construcción, sus necesidades, su plan de negocio. En fin, yo ahí ya no entro porque no desconozco el proyecto como tal en sí mismo. Entonces, Fernando. Bueno, pues la Dirección General de Medio Ambiente no se caracteriza por la celeridad de los proyectos, nada más que los que sí que le interesa a algunos de los que trabajan allí, porque yo sí he visto comerse la cara de la sierra, que se publicó explotación Martí Santa Eulalia y se comieron la cara de la sierra de Carija ilegalmente con una explotación para hacer extracción de gualactonita. No hubo ni un gramo de gualactonita, se comieron la sierra, aquello está así y está como está. Entonces, todo el mundo sabe en este país cómo funcionan las cosas y lo fáciles que son para unos y lo difíciles que son para otros. En este caso, que estamos analizando este movimiento de tierra y no la Dirección General de Medio Ambiente, que, como ya os digo, para mí deja mucho que desear en todas las legislaturas, digo desde el punto de vista por lo menos de la celeridad y sobre todo que cuando se da un permiso luego hay que ver qué es lo que están realmente extrayendo en ese sitio, porque lo que extrajeron fueron, Cipriano Gallego lo que se comió fue la sierra para sacar áridos para cimentación de la autovía, que competía mucho mejor que nadie porque estaba más cerca en la autovía, en la dirección de Cáceres. Entonces, en ese caso, yo creo que hay momentos en que hablábamos antes, de forma previa, que la tecnología o que cómo puede hacer uno cambiar en los mercados lanzando un mensaje. Y en este caso yo creo que el mensaje nos lo merecemos los ciudadanos de Mérida y los extremeños también, porque la sinergia que puede crear el ponerte en el mapa, sin duda alguna, una empresa de este tamaño te pone en el mapa y eso es muy importante. Después de la tomadura de pelo de la azucarera, que llevaba tantas empresas alrededor, porque nadie se lo olvide, no voy a ser yo el que defienda el azúcar porque es un enemigo mortal de la salud, pero reconozco que detrás de eso pues hay un mercado y hay un montón de empresas que necesitan azúcar para funcionar en muchos momentos, que no piense nadie que solo son hacer, digamos, pues ese tipo de chucherías que llevan azúcar sobre todo, sino que en toda la elaboración de conservantes y comidas prefabricadas y en todas las comidas hay azúcar. Pero en este caso yo creo que es bueno que se vea las máquinas, aunque solo sea moviendo tierra y moviendo un poco pues lo que estamos haciendo los desbroces, porque Extremadura lo merece, los ciudadanos de Mérida lo merecemos, porque la industrialización en Mérida ha sido un fracaso auténtico, ha sido solo de forma privada y vamos a quedar pues como una plataforma logística, porque aquí ya no se produce nada en Mérida, o sea, lo que hacemos es almacenar y redistribuir. Y en ese sentido, bueno, creo que el mensaje es bueno, lo analizamos también el día que el alcalde lanzó esa noticia, me tocó estar también en la tertulia y, lógicamente, aplaudo la acción del Gobierno de Mérida y la acción del Gobierno de Extremadura, que le dé la máxima celeridad a este y a todos los proyectos. No vengan de una mano o vengan de otra, vayan corriendo en el montón de los presidentes de una forma o de otra. Bueno, en fin, ya es importante, vuelvo a insistir, que se haya comenzado estos trabajos. Recordar que si al final se materializa, aquí seguimos todavía parafraseando Santo Tomás, hasta que no podamos meter el dedo en la llaga, no lo creeremos. Yo creo que ya va para adelante, pero en cualquier caso, hasta que no esté construido y puesta en funcionamiento, en Mérida estamos ya curados de espanto, ¿no?, de tantas promesas en este sentido.
que nos han materializado, ¿no? Desde tiempos ya inmemoriales, ¿no? Desde A Rafa les pregunto una cosa, él te ha respondido y te ha respondido muy bien, pero yo quería responder también un poco porque decías que los árabes, que los chinos, a todos los pueblos nos acompaña nuestra fama. Y lo de que el cuento chino también tiene mucho que ver, bueno, ¿sabes? O sea, que lo de esto es un cuento chino y yo lo descubrí porque he estado en Shanghai y he visto cómo te cuentan un cuento chino allí. O sea, que es verdad que la realidad puede dar una vuelta sobrevenida. Comentaba con Rafa y una parte de sus comentarios y otros de los míos, que una guerra, una acción de mercado, un bulo, una noticia sobre cualquier paradigma del litio o de cualquier otra materia prima, hace fluctuar los mercados a la alza y a la baja. Y hay quien sabe jugar muy bien con eso. Y ganar dinero. Y ganar dinero, por supuesto, porque hasta de las pérdidas hay gente que gana dinero. Sí, gana. La gente cuando más enriquece. Sí, que es igual porque soy crédulo en este tipo de cosas, ¿no? Pero sí es cierto, es verdad, yo entiendo que todos los extremeños pues seamos ya unos descreídos al respecto de proyectos que se han anunciado y que bueno, pues están tardando más de lo que todos desearíamos materializarse, ¿no? No obstante, los proyectos están ahí, siguen ahí, ¿no? El de la azucarera sí, efectivamente, decae absolutamente desde el momento en que la DIA se queda obsoleta, queda extinta después de los 5 años, más la prórroga y demás. Pero yo creo que debemos seguir creyendo. Muchas veces se hacen anuncios y no perdamos de vista que los anuncios que se realizaron durante la pasada legislatura, nos invadió un COVID a principios, en el 20, vino la guerra de Ucrania posteriormente. No es que sean excusas, ¿no? Pero sí son realidades y son coyunturas que evidentemente obligan a las empresas a replantearse sus situaciones y sus planes de negocio o sus planes de desarrollo en un futuro, ¿no? Que sería Amazon en Badajoz. Véase Amazon o véase el caso de la gigafactoría en Navalmoral o el famoso parque de agua que el otro día leía que como el propietario de esa empresa es el padre del jugador de fútbol que ha fichado el Real Madrid, Hunsen, soy muy malo para los nombres de los futbolistas. Bueno, pues parece ser que la empresa se llamaba Dine-Dong, me acuerdo que lo leí ayer o antes de ayer, ¿no? Bueno, pues parece ser que retoma el interés y demás y todo este tipo de historias, ¿no? El parque acuático de Malpartida. El de Casar de Cáceres, sí. Pero bueno, hay otros proyectos que fueron realidades y que están ahí, ¿no? Ahora también se habla de proyectos en la plataforma logística de Badajoz, unos centros de procesamiento de datos, una cosa son los anuncios que están promovidos por las empresas, evidentemente por un interés, el cual el político acompaña y lo ve con buenos ojos, por supuesto. Y otra cosa son los tiempos, ¿no? que luego vienen. A todos nos gustaría que se anunciara justo el día que realmente se empieza la obra. Todos sabemos que eso ni al promotor ni al político, para bien o para mal, gusta, ¿no? Es preferible pues lo otro y bueno, pues se monta pues o se genera una serie de expectativas que conducen muchas veces luego a las frustraciones porque los tiempos pues son diferentes a los esperados, ¿no? Pero bueno, yo creo que igual que sí es verdad que el anuncio fue y parece inminente el inicio, aun con este desbroce, pero parece que llegará. Yo creo que el resto de proyectos que se anunciaron, muchos de los proyectos que se anunciaron en la pasada legislatura, los mayores, los que más difusión tuvieron, otros tantos pequeños me consta que están desarrollándose, lo que pasa es que no fueron anunciados y demás, acabarán saliendo, ¿no? Yo creo que en ese sentido Extremadura goza de unas condiciones fantásticas para seamos un poco en ese sentido, sigamos creyendo, ¿no? Yo entiendo que es muy difícil y complicado, pero pensemos en que gozamos de unas excelentes condiciones para poder llenar ese espacio Mérida, para llenar un espacio Navalmoral o para llenar una plataforma logística en Badajoz de industrias y de empresas, ¿no? Y además yo creo que en el momento que se instale una empresa que ejerza atracción, aparte de generar economías de escala en el entorno, va a crear la atracción suficiente para que empresas bien del mismo sector o bien aprovechando sinergias pues puedan instalarse. Me preocupa sobre todo, yo creo que aquí lo más preocupante o lo más el condicionante mayor que veo ya no son los espacios, no es físicamente el coste de la energía, tal. Donde deberíamos estar trabajando todas las administraciones, o deberían estar trabajando las administraciones, sobre todo es en la cualificación de la mano de obra. De nada vale decir, es que tenemos
4.000, 5.000 parados en Mérida. Oigan ustedes, no van a trabajar esos 5.000 parados en Mérida en esta fábrica de cátodos si no tienen unas cualificaciones o gozan de unas formaciones que serán las requeridas por la empresa. Yo creo que ahí es donde las administraciones deben de fijar ahora mismo parte de su atención para que efectivamente estos señores cuando vengan, cuando ese proyecto sea una realidad y esté, al igual que se hizo en su caso con la fábrica de diamantes de Trujillo, se proceda a la formación y a la cualificación de trabajadores que sean requeridos y que actualmente estén formando parte de las listas del desempleo, ¿no? Yo creo que sería supongo que las ayudas mejor, que otorga la Junta de Extremadura, de la cual se beneficia también esta fábrica de cátodos, habrá un epígrafe en el que diga un porcentaje debe ser... Bueno, las ayudas de la Junta de Extremadura, no. No, eso no lo puedes restringir. Tú no puedes restringir a una... No debes de hacerlo, desde el punto de vista de la administración. Lo que sí tienes ayudas, una es a la inversión y tienes otras ayudas que van destinadas a la formación y creación de empleo, ¿no? Bueno, pues por ahí una cosa son las de creación de empleo, que tendrán las ayudas que corresponda, como una empresa más que opta a las mismas, cumpliendo una serie de requisitos. Pero yo no voy a eso, yo voy sobre todo a la formación, a que se creen los grados de formación profesional necesarios para cubrir las necesidades de esta empresa de fabricación de cátodos, que será la que sea. Yo no lo sé, yo sí recuerdo en la pasada legislatura abordar con las empresas que querían instalarse en Extremadura, junto con la Consejería de Educación y Formación Profesional y Empleo, perdón, Educación y Empleo, acordar los cursos de formación profesional, tanto a nivel reglado como específicos para este tipo de empresas, y desarrollarlos con el fin de que esas personas estuvieran suficientemente cualificadas y además de acuerdo con los requisitos y con los planes de formación de las empresas pudieran cubrir, ¿no?, la demanda que iba a existir en un futuro, ¿no?, que por tanto la oferta respondiera a esa demanda, ¿no? De todas formas, Rafael, mira, hay una cosa que hay que hacerse mirar y nos tenemos que mirar al ombligo todos porque a todos se nos llena la boca decir lo bueno que somos, lo bien que estamos, que bien está situada Extremadura, que bien la luz, la... Por ser optimista nada más, por todo, darle un arrojo de optimismo, Fernando, ¿no? Sí, pero luego, ¿en qué hemos fallado para no haber cogido el testigo? ¿Qué han hecho los gobiernos regionales y los gobiernos nacionales para olvidarnos? Y volvemos otra vez al transporte de las mercancías, a los perecederos. O sea, a mí me encanta tu discurso, pero no, tienes razón. Para me ha faltado autocrítica. Pero si yo autocrítica te la hago, o sea, y te la compro, que no. Me ha faltado el argumento del transporte, estoy de acuerdo. O sea, aquí no se puede hacer nada. Mira, en 2016 no voy a escurrir el bulto, yo era concejal de Cultura y decían, el gobierno de Extremadura lanzaba 1000 veces que Cáceres iba a ser capital europea de la cultura, capital. Y yo decía, pero ¿cómo van a venir aquí los europeos? ¿Cómo va a venir aquí nadie? ¿De dónde? ¿De cuándo? Esto se cae. Y se cayó. Y se cayó y no pudo ser. Porque lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Entonces, te voy a decir otra cosa. A mí me encanta escucharte en todo lo que tiene que ver con la industrialización, porque tu formación y tu bagaje es mucho y además muy importante. Eres una persona valiosa y aportas. Yo cuando vengo aquí me gusta debatir contigo. Pero hay una cosa importante, que la formación ya estamos llegando tarde. O sea, la parte, si alguien del gobierno saliente del PSOE o del gobierno del PP estaba viendo que la industrialización iba por la tecnología y que por ahí ya las escuelas taller, los ciclos formativos de grado medio y de grado superior ya tendrían que haber dado un paso adelante en una formación versátil y polivalente, que pudiera servir, pues como pasó con las placas, que siga habiendo un nicho de empleo muy importante. O sea, yo conozco familia mía que se puede permitir el lujo de decir hoy me voy porque tengo una oferta mañana y en vez de en Badajoz voy a trabajar en Mérida y ya no tengo que ir con la bicicleta ni con el tren. Entonces, algo hay que hacer ver a Fomento, a quienes han dirigido esto, por qué nos hemos quedado atrás, pero con todos los gobiernos. O sea aquí no vamos a ser Silicon Valley, pero los emeritenses y los extremeños no somos distintos a los demás, que ha habido gente que ha aprovechado muy bien. O sea, yo sé lo que pasó con el eje 16 y de qué manera nos robaron para gente que ya tenía medios de transporte. Entonces, sí, está muy bien lo del tema de los cátodos y tal, pero Extremadura es campo, tenemos una materia prima espectacular, no se transforma aquí. Básicamente se va de aquí y se va en unas condiciones paupérrimas que no podemos colocar un tomate en Francia de una forma rápida porque o van por camiones o no pueden ir por un medio de alto tonelaje.
donde podamos sacar una producción importante. Y hablo del tomate, que somos punto número 1 en el mundo, pero alguien no estaba viendo que estábamos fabricando mucha materia prima de una enorme calidad y no podíamos sacarlo de aquí, y además de no poder sacarlo de aquí, tampoco lo podíamos transformar aquí, que nuestro arroz se envase en Valencia, que nuestras frutas se emboten en Valencia. Bueno, pues ya llega un momento que te cansa. Y cuando tienes una posibilidad, como es tu caso ahora, ¿no?, que tienes tu trabajo con mucha itinerancia, pues cuando vas viendo cosas y ves cosas que pone Valencia, pero que en Valencia se ha transformado por materia prima Extremadura, pues te duele. Los vinos, o sea, lo de hacer vinos no es de ahora, y lo de hacer agricultura no es de ahora, y lo de hacer jamones no es de ahora. Entonces es que el transporte es la piedra angular que no se ha transformado. Entonces, esperemos que ahora con estas fábricas realmente alguien le dé por pensar que lo que se produzca aquí hay que transportarlo, y no solo como yo estuve el día aquel que en Espacio Mérida Víctor del Moral inauguraba allí una terminal de un tren que venía para acá, para allá, y esto ha quedado como ha quedado. O sea, estamos en un desierto, estamos en el medio de la nada, con los aviones, con los autobuses, con las carreteras. Entonces hay que desarrollar eso, y lo tienen que hacer todos los gobiernos, y lo tienen que hacer mande quien mande, y un pacto de Estado y un pacto regional para realmente, porque yo ya estoy, que luego no voy a entrar, porque como ya hemos visto lo que va a pasar ahora para apoyar al señor presidente, que ya todo el mundo está pidiendo más de lo que ya tienen. O sea, todos los nacionalistas están ya confesando abiertamente que le van a pedir más, un paso más de cara a la gobernabilidad. Entonces, yo ya no sé cuál es la pinza. Yo, que critico esa fórmula, digo, a lo mejor los extremeños que tenemos que mirarnos eso, ¿dónde tenemos que hacer la presión? Solo matizarte que igual no me expresé antes bien, el tema de la formación sí se ha abordado. La formación profesional está focalizada precisamente en muchísimas poblaciones, en función de las demandas, en eso que tú hablabas de tecnología y demás. Lo que hablaba era de una formación específica para personal desempleado y que no tiene posibilidades, pues por mentalidad, por ganas, lo que sea, para abordar un ciclo regulado o una formación regulada de formación profesional de grado, abordar cursos específicos. Para el caso, insisto, de la yo no sé, quiero pensar que se está haciendo con la fábrica de cátodos. Que la propia fábrica va a hacer sus ciclos de formación. Bueno, pero si lo puedes hacer junto con la administración, y la administración además orientarla a los lugares, a los sitios donde puede ser más favorable o más interesante, pues también mejor, ¿no? Tienes un colaborador necesario, o cuanto menos un colaborador cualificado, en este caso en la administración, para ayudarte a implementarlo, más allá de la formación propia que evidentemente la empresa tendrá, ¿no? Yo me refería sobre todo a eso, y quiero pensar que de cara a los Nanyanén, igual que se hizo con la gigafactoría, con la fábrica de diamantes, con el matadero y demás, y proyectos que han ido surgiendo y demás, pues estén dando en colaboración con la Junta para esa formación específica, y con la Universidad de Extremadura para lo que pueda ser necesario también obtener de graduados, para que los graduados en nuestro centro universitario tengan opciones de quedarse en casa, ¿no? Que yo creo que es una de las cuestiones fundamentales de las que llevamos hablando toda la vida. Y desgraciadamente pues exportamos conocimiento, exportamos formación de calidad, jóvenes cualificados, que al final no nos olvidemos, o sea, es un coste, es una inversión, no es un gasto, es una inversión que están disfrutando otros, ¿no? Bueno, tan importante es tener la oferta también como la demanda, es decir, que la demanda quiera también, cuidado, porque de eso estamos hablando, de esos 5.000 parados que hay en media que quieran también formarse para poder trabajar en estos sectores. Es importante. Vamos a otro asunto, porque ya se han pintado los pasos de peatones en la plaza de Santa Eulalia de Mérida, que bueno, viene siendo demandado por parte de la ciudadanía durante las últimas semanas, y que pone a debate la visibilidad de otros pasos de peatones en calles de plataforma única que apenas se distinguen del resto de la calzada. Cuando venía para la televisión, precisamente en la calle Suárez Omonte, pude constatar, precisamente de forma personal, cómo no sé si el desgaste de los neumáticos, o que no es un color lo suficientemente blanco y vivo el del material que se ha puesto en esos pasos de peatones, por ejemplo, de las 4 esquinas en la calle Suárez Omonte, que es verdad que con el sol que cae y tal, no se visibilizan bien estos pasos. Estos sí, ya porque están pintados ahí y se ven claritos. Pero en otras calles de plataforma única lo mismo hay que hacer esta misma operación.
pintarlos para que se vean claramente y evitar de esa manera el riesgo de un posible accidente. Fernando. Pues mira, ayer estuve en Cáceres y me gusta Cáceres, o sea, es una ciudad, sus rotondas, cómo están, el medio ambiente, cómo se han de alguna forma poblado esas rotondas, que las nuestras siguen estando vacías, con árboles pequeños, con arbustos pequeños, y me fijaba en las señales que son tan importantes para el tráfico, las señales viales. Todas las rotondas pintadas en rojo y blanco, y eso tiene un sentido, y las nuestras no están como más baratas están, en el cemento puro. Entonces, es verdad, a mí me parece insuficiente para que en ese giro que estamos viendo ahí, el que no conozca la ciudad sepa que en ese ángulo pues te vas a encontrar un peatón, porque ya hemos hablado en esta tertulia también de las distancias, y yo nombraba a quien tenía la responsabilidad y Rafael me corregía, y yo lo voy a volver a decir otra vez, cuando se llamaba Ministerio de Obras Públicas y el MOPU, o sea, hay un manual donde te dice a qué distancia tiene que estar el paso de cebra o el paso de resaltado de la rotonda o de un ángulo, y que en muchos no se cumple, igual que con las paradas de los autobuses. Entonces, que para mí que es importante la seguridad vial. Estábamos hablando del entorno escolar seguro. Todos esos contenedores que están en ángulos cerrados, que te sale alguien, una persona, sobre todo si son niños que están muy por debajo de la altura del contenedor. Si es una persona que tiene la movilidad reducida y va en una silla de ruedas y se mete después de dar una vuelta a un montón de espacios con poca visibilidad y se mete directamente en un paso de cebras, ¿no? Un paso señalizado. Pues yo creo que se ha hecho muy bien, parta de la ciudadanía, parta del ayuntamiento. Y este camino hay que seguir explorándolo, porque es verdad, yo tengo mi teoría. Cuando se pinta con pintura buena, aquello permanece, pero si esa pintura pasa por muchas manos intermedias, pues va dejando dinero de forma un poco rara y no se pinta con lo que hay que pintar. No vale que las empresas que pinten se lleven el dinero porque no sea de buena calidad la pintura. Cuando se pone pintura de primera calidad, no se borra tan fácilmente, independientemente de que las altas temperaturas, de que los neumáticos se queden manchados, el polvo, la grasa se adhiera, pero que las pinturas que se pintan con buena calidad no se imprima la goma encima, porque no hacen ese desgaste. Entonces, de quien sea la idea, magnífico, y ojalá y se haga más. A mí me parece insuficiente los cuadritos. Dentro de 2 días, mucho menos. A ver, Rafa. Bueno, poco que añadir a lo que ha comentado Fernando. Suscribo lo que dice. Yo creo que en cualquiera de los casos, pues ¿cómo se dice esto? La señalización viaria debe de ser suficientemente relevante o cuanto menos suficiente para que tanto vehículos como peatones pues puedan moverse, ¿no? Sin peligro, ¿no? Que yo creo que al final es de lo que se trata. No entro en si, como comenta Fernando, que será así, la guía efectivamente te dice 20 metros, 5 metros, lo que sea. No, que lo dice, que de acuerdo, quiero decir que no entro en el detalle ese. Pero bueno, también es cierto que pasos de peatones como este tampoco es más una cuestión de estética probablemente. Existen en Madrid y nadie les pone pegas, quiero decir, o sea, con cuadritos, sin más, en 2 cuadritos, un espacio por donde pasa la gente y están claros, ¿no? También dice el código de circulación que cuando giras una esquina a la derecha tienes que estar pendiente de cualquier peatón tiene prioridad sobre ti, haya o no haya paso de peatones. Bueno, pues esto es como todo, ¿no? No sé si aquí hay un debate por cuanto al número de accidentes y demás. Desconozco el índice de siniestralidad o de accidentes en ese aspecto. Pero bueno, si los peatones y los ciudadanos nos quejamos, pues será porque evidentemente existe una necesidad. Pero mira, Rafa, has dicho una cosa que suscribo totalmente. Cuando muchas veces conducimos de forma automática y cuando tú vas y tú conoces bien Cáceres, cómo está pintado en rojo y blanco, te da la sensación de que hay una alerta, o sea, de que tú tienes que ir como muy pendiente de lo que estás haciendo, que es conducir. Eso para mí ya es una parte importante. Y luego puedes verlo en Andalucía, por ejemplo, es totalmente en albero y blanco, o que te da una sensación de compacta la ciudad, pero sobre todo en este caso es porque tenemos una serie de vicios adquiridos aquí de no conducir como debemos conducir. La gente no sabe conducir en las rotondas, todavía
te pitan yendo bien, o sea, tú vas por tu camino y te quiere atravesar uno, vas por el carril externo y el que se quiere meter te pita porque le estorbas, cuando él es el que está cambiando o ella de carril. Entonces, en ese sentido, hay cosas que se han institucionalizado y fíjate que cerca está la comisaría de policía local y todo el mundo sabe en qué estanco hay 4 coches todo el día dentro de esa rotonda. O sea, y si le pasara eso a los de la farmacia, pues a lo mejor iban a por ellos. No, pero pasa ahí y están las flores, el estanco. Entonces, hay sitios donde, y si hay algo prohibido, de verdad, es aparcar dentro de una rotonda. Y a eso está como que así. Y luego ni te cuento, si estamos hablando de proximidad y de cercanía, o sea, el grave problema para entrar y salir de Mérida con la obra del puente y con el colegio a la misma hora cerrado de la zona norte y que no haya una solución todavía. Ese colegio no debería haber estado ahí sin haber solucionado antes, como casi todos los colegios y como casi todas las administraciones, que lo primero que tienen que asegurar es la zona de aparcamiento. Porque, claro, decíamos que en Trajano, más o menos, porque es la movilidad está todo muy peatonalizado, son calles de poco flujo con coches, pero al riesgo al que se someten los chavales y luego cortar, se corta todos los días a las 1:30 hasta las 2:20, que salen ya los últimos niños. Colegio Norte te refieres a Ciudad de Mérida, ¿no? A Ciudad, claro. Que fue el bilingüe. Un colapso, todo lo que viene entrando. Sí, porque se corta, esa calle se corta ahora. Se corta totalmente y te meten por la ciudad y ahora, como todo el mundo sabía que no se podía pasar por el arreglo del puente que cruza el río, bueno, vale, coincidió la entrada por ahí. Pues entonces todo el mundo hay un colapso total. Y digo, Dios mío, si están los policías locales al lado. Y me parece bien el voluntariado y me parece bien que los padres se hagan cargo y pongan la valla y quiten la valla y todo eso, pero habrá que darle una solución. Pues supongo que eso lo hace la policía, ¿no? Ayer era una madre que no. Lo pone, la pone y la quita. Ayer le pasó a una señora y le dije yo, no se baje usted de coche, que ella era la responsable para poder yo entrar en la calle. Es una cosa que un día los ponen los de Protección Civil. Sí, es cierto una cosa, ese colegio tenía un... porque además se hizo así, era el de, precisamente estaba sometido o suscrito o bajo el programa de entornos escolares seguros. Sí. Y puede ser que allí tengan ese procedimiento o ese protocolo en el cual también colaboran padres, madres, que no lo sé, que aquí hablo Rafael, desde el absoluto... Rafael, lo que no puede ser que para que el entorno escolar seguro sea seguro haya que romper las reglas del tráfico, o sea, que la rotonda no, sin romper, o sea, que los olivos que está puesta allí delante, que es un protocolo llena totalmente de vehículos aparcados. Bueno, bien, pero eso ya es... Pero si eso es una cuestión de urbanidad también. Se da una y otra vez. Hay quien tiene autoridad sobre el flujo, tendrás que aparcar un poquito más lejos y llevar al niño de la mano. Fernando, yo como todo esto, no sé yo quien diga, yo no sé cuántas veces te llevaron tus padres a ti al colegio. Pues íbamos andando. Bien, ahora aunque tengas 15 años, muchas veces te da la sensación de que los tienen que dejar dentro, ¿no? O sea, esto no es Ciudad de México, coño, que se lo dejabas a un guardia de seguridad en la puerta, ¿no? Entonces, en fin, no entro en ese debate porque alguien podrá decir, ¿tú qué sabes? ¿No? Bueno, no sé, pero me llama la atención. Es verdad que los tiempos en ese aspecto han cambiado y no sé, hay soluciones o hay formas de actuación pues sí, ahí hay una solución, que yo no entiendo, pero bueno, no las entiendo. Urbanística que yo, siendo gobierno, pedí a la gerencia de urbanismo, que era del desarrollo lateral que hay todavía, del plan parcial que está allí, tomar la calle... Está ya en marcha, por cierto. Pues yo eso fíjate tú, si yo ya soy viejo. Está ya en marcha. 25 años que estoy fuera de este asunto tiempo, y ya pedí que esa calle, ese tramo, lo hiciera el ayuntamiento, se lo repercutiera a la unidad de ejecución. Fernando, tú sabes que eso no es fácil. Dentro de una unidad de ejecución, el hacer parcelas, el hacer restricciones provisionales, el quitárselo, no sé qué. Rafael, y más cuando en esa agrupación había muchísimos problemas y estaba judicializado. Es que es complicado. El vial, complicado. Si tú haces la carretera y la hace el ayuntamiento con tantas muchas cosas que hemos hecho para bien. Este ayuntamiento ha hecho... No, si yo no digo este o aquel. Doble, pues es una cosa es provisional que va a mejorar mucho, que es esa calle lo hace el ayuntamiento y luego se lo repercute al desarrollo urbano. Bueno, señores, tenemos que seguir avanzando. Tú y yo, pero lo de administrativamente la provisionalidad definitiva es muy común en nuestro país. Sí, pues, las cosas provisionales al final se convierten en definitivas o permanentes. Más cosas, igual que las costumbres que son buenas, como esta que vamos a comentar a continuación, cuando se instalan las banderolas con las caras de los diferentes actores y actrices de los elencos que van a representar los diferentes montajes que se
van a citar en esta 71 edición del Festival de Mérida, pues ya podemos decir prácticamente y oficialmente que comienza la temporada alta de turismo en la capital extremeña. Y eso es lo que ya se ha instalado y ya está en toda la ciudad de Mérida, como cada año, estas banderolas a lo largo de este puente Fernández Casado, de Reina Sofía y de algunas calles del centro de la Plaza de España ya están instaladas. Así que nos alegra de que en nada, prácticamente estamos a 19, pues en 11 días, 12, el día 4 es cuando comienza, 4 de julio, comenzará y se estrenará la 71 edición del Festival de Mérida. Vamos al asunto político porque el PSOE de Extremadura ha considerado que la decisión de la Junta de frenar la creación de plazas públicas gratuitas para el alumnado de 0 a 3 años abre la puerta a la privatización y fomenta la brecha y desigualdad, dice, entre el medio urbano y el medio rural. Según ha explicado el secretario de Política Educativa y Formación Profesional, Fran Amaya, que creo que fue el antiguo secretario general de Educación, efectivamente, en la anterior legislatura, esta situación ocurre sobre todo en zonas rurales donde aulas de colegios para alumnado de 1 y 2 años creadas por el gobierno anterior tienen hasta lista de espera. Como ha recordado el PSOE, el anterior gobierno socialista creó entre 2021 y 2023 más de 120 aulas en colegios con la finalidad de garantizar la escolarización temprana en las zonas rurales de Extremadura y en las zonas más vulnerables de la región. Un modelo que dicen permitía aumentar la escolarización pública de calidad en el primer ciclo de educación infantil y que goza, dice, de una gran aceptación entre las familias y los centros educativos. ¿Tú cómo lo ves, Rafa? Bueno, vamos a ver, yo aquí tampoco puedo, suscribo lo que mi compañero Fran comentaba en la rueda de prensa que dio ayer. Sobre todo me centraría en dos cuestiones, ¿no? Aquí hay una cuestión muy relevante. En la pasada legislatura el gobierno del PSOE de Extremadura, y esto vino motivado por unas ayudas que se pusieron en marcha desde el mecanismo de recuperación, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el cual Extremadura se le otorgaron 20 millones de euros para la creación de, no recuerdo cuántas fueron, pero se llegaron a crear en torno a 2.100 plazas de 0 a 3 años, con bajo tres criterios fundamentales. Uno, el cubrir zonas rurales donde no existían este tipo de colegios o de cobertura, el ponerlas, en donde el servicio era insuficiente en municipios de más de 3.000 habitantes, y en zonas vulnerables de las grandes ciudades. Esto queda completamente anulado desde el momento en que lo que prima o lo que premias es con 200 euros a cada familia para que matriculen o inscriban a su hijo donde quieran, evidentemente, desde el punto de vista privado, ¿no? Esto que aboga por la privatización, por un lado, y dos, una discriminación flagrante por cuanto a que las personas que habitan en municipios, esa ayuda te vale para municipios como Mérida, Badajoz, Cáceres, Almendralejo, bueno, donde existen centros de escolarización de 0 a 3 años y por tanto pueden matricular o pueden inscribir a sus hijos, ¿no? En municipios, en zonas rurales donde no existe la alternativa, hay discriminación porque tú no le vas a dar 200 euros y habrá quien desee, en su libre ejercicio, matricular a alguien en un centro privado, ¿no? Por lo tanto, discrimina por un lado y por otro incentiva la privatización o la creación de centros de estas características. Y por último, también promueve en su libre ejercicio a los centros concertados actuales a crear unidades de 0 a 3 años completamente privadas, de forma que lo que hacen es fidelizar personal para luego continuar en etapas superiores, ¿no? En detrimento, por supuesto, de la educación pública, ¿no? Yo en ese sentido creo que la escolarización, creo en la universalidad de la educación de 0 a 3 años, esto que se ha iniciado hace relativamente poco, hace 4 años, además así lo marca la LOMLOE en 2022. Y por supuesto, lo que no, y además no lo asumo, empeorar o de traer fondos del espacio público, de la educación pública, para promover la educación concertada o privada. Yo creo que tenemos maestros, tenemos personal formado excelente,
tenemos profesores, tenemos unos medios, tenemos una serie de infraestructuras que deben de poder utilizarse, y además de forma positiva. Y lo que no entenderé nunca es que se cierren colegios públicos porque se aumenta el número de aulas o de unidades en los centros concertados o privados, ¿no? Concertados, porque privados en Extremadura es verdad que hay 2 o 3 creo y están en Badajoz, ¿no? El resto es concertado. Pero bueno, evidentemente también creo en el libre derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, en donde no tengo ningún problema y además creo que debe ser así. Pero siempre la Administración o el Estado o la Administración regional, poniendo que es la competente en este caso, poniendo la educación pública por delante de lo concertado y lo privado, ¿no? A ver qué opina Fernando sobre este tema. Pues yo es que esto de la doble moral no lo entiendo, porque luego veo a altos dirigentes socialistas que hablan de la educación pública y sus hijos en los mejores colegios privados. O sea, te puedo decir con nombres y apellidos cosas que no voy a hacer porque no voy a perder el tiempo, pues cosas que vienen detrás más importantes que esto. Yo he sido jefe de estudio de un centro de secundaria y a los maestros no se les puede echar todo allí porque ya nos han obligado mucho alfabetización tecnológica, a las ratios numerosas, a los espacios que no estaban preparados cuando primero y segundo de la ESO llegaban a los centros de secundaria, que teníamos ciclos formativos de grado superior y los espacios no estaban preparados ni para convivir en el recreo, lo que llamamos segmentos de ocio, porque no podían, entraban la gente que venía con motos, con coches, los aparcamientos, fumando, que luego ya no se pudo fumar en los centros de secundaria, y con niños con un perfil muy pequeño. Cuando no se dotan a los colegios y no se dotan a los centros de secundaria de AL, PT, personal auxiliar, los niños con algún tipo de discapacidad que necesitan un tipo de personal para ellos, y este tipo de niños pequeños, o sea, ¿por qué los padres prefieren esos colegios? Porque mira, hablábamos, yo te ponía por fuera el ejemplo de alguna gran superficie comercial que tiene todo el personal del mismo tramo de edad y que luego envejecerá. Pues es verdad que los profesores cuando envejecemos no podemos tener esa presión que necesitan y ese cuidado muy especial que necesitan los niños de 0 a 3 años. Entonces los padres optan muchos, con más y con menos recursos, llevarlos a un centro privado, que luego no todos los centros privados, pues yo tengo un nieto y no es tan fácil entrar a un centro donde tengo una línea privada aunque el colegio sea concertado, porque no es tampoco fácil. Entonces las garantías de quien deja a un niño, un bebé, de 0 a 3 años en un tipo de enseñanza u otra, lo que espera de la alimentación, de sus cuidados, del número de niños que están dentro, vendrán mejor o peor los 200 euros. Mi alternativa es la siguiente, que según los casos habrá que estudiarlo, porque también no se ha evaluado, cuando el Partido Socialista hizo ese proyecto que tú dices de abrir aulas de niños pequeños, cuántos colegios o cuántas aulas y cuántas guarderías privadas se cargaron donde la mano de obra era mayoritariamente mujeres, porque dejaron de tener afluencia. No te digo más las que creó el propio Ángel Calle, que creó un montón de guarderías que luego se quedaron vacías, porque la gente no, vamos, si te quedaron vacías, que tenemos la policía local ahora en una de esas guarderías, o sea, que no es tan fácil. Ni yo creo que Fran hace muy bien, hay que hacer oposición, pero yo creo que los planes hay que evaluarlos en su conjunto y quizás una alternativa intermedia entre la libertad de los padres, no la libertad solo de los altos cargos socialistas, que sí puedan dirigir o dónde estudian sus hijos, sus universidades, dónde están, a qué tipo de colegio van, y luego una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que decimos. Entonces, para mí, alguien que, por supuesto, si no tienes los 200 euros no te lo puedes plantear, si no te los dan tampoco, pero que la gente cada día cuida más qué educación quiere para su hijo, afortunadamente es un derecho y una libertad. Entonces yo no, sin tener muy claro qué repercusión tendrá esto, si es que esto realmente, tú dices, no debe vengar dinero público, yo lo que quiero es una educación de calidad, de donde salga el dinero, si la educación es de calidad y no voy a hacer en contra de mermar la pública, lógicamente. No le puedo quitar el dinero a la educación pública porque yo, que he sido servidor público durante muchos años, quiero una educación de calidad en el centro donde se esté impartiendo. Y me da igual si es público, concertado o privado. Ahora, ¿qué habrá en según qué sitio? Por supuesto, si es que la localidad, el municipio es tan pequeño y no lo tiene, pues a lo mejor hay que decirle al gobierno de Extremadura, mire usted, que los niños de 0 a 3 años en este centro, los 200 euros o me los quedo en el bolsillo y los cuido yo, o no los puedo llevar porque no lo hay. Pero la idea, en principio, no me parece mal que te den los 200 euros, porque es que hoy, en lo de tener un bebé, o sea, solo los cuidados, el calzado, la alimentación, lo que supone para una familia,
todas las ayudas son pocas. Y hay cosas que sí podría hacer el Gobierno de España, tan avanzado que lo tenemos para muchas otras cosas, como es el IRPF. Bonificar a los padres que tengan niños pequeños en el IRPF. Bueno, señores, nos tenemos que ir. Hemos agotado y superado nuestro tiempo. Agradecemos, como siempre, a nuestros picoteros. Se nos ha escapado el presidente. Es que hablan mucho, Fernando. Mira la hora. No. La hora que llevamos 5 minutos de más. A la próxima me vas a invitar porque voy a venir a hablar. Pero lo vas a poner primero, el tema. No, tú sabes que aquí predomina siempre la cercanía y los temas de proximidad. Pero que este no es de proximidad y cercanía. Este también lo es, evidentemente, y nosotros lo hemos tratado en otras picotas y en otros programas, pero en este prima los contenidos de proximidad y de cercanía, porque para lo demás hay muchas cadenas públicas también y privadas, nacionales, que tratan este tema. Vamos a despedirnos, agradecer como siempre a nuestro picotero su opinión. Gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Gracias, Rafa, por estar aquí. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Regresamos ya el próximo lunes. De nuevo aquí en La Picota para poder tomar el pulso a esos contenidos de actualidad de proximidad. Esperamos que hayan podido estar a gusto con nosotros. Gracias por su fidelidad y que pasen un feliz fin de semana.